Hola, buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos a otra cápsula, aquí para quienes sean amantes de la arquitectura, el diseño interior, el arte, el dibujo, lo que sea. Quienes quieran aprender, este espacio está creado para ustedes, ¿ya? Claro, es un Así que aquí espacio estamos Domingo, Guillermo, al otro lado, ¿cómo estáis, Guille? muy bien. ¿Y tú, Domingo? Bueno, como tú bien dices, este espacio que estamos empezando a crear para compartir las cosas que nos gustan, que están relacionadas con nuestro trabajo, nuestro desempeño y con lo que las clases, pero que bajo esta modalidad se ha transformado en una oportunidad para compartir, para dialogar, y para aportar tanto la formación de unos como la formación nuestra, donde ya tenemos enganchados algunos invitados para el futuro, donde nos pueden ir hablando de distintos temas. Y espero que esta capsulita sea de apoyo para quien se anime a verla. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy día, Domingo? Mientras comparto pantalla. Hoy día, Guillermo, vamos a hablar sobre habitabilidad. Hasta el momento hemos estado hablando en diferentes temáticas que van más relacionadas al ser humano, al estudio de las proporciones del cuerpo humano. Ujú. Y ahora vamos a comenzar de a poco a introducir a ese ser humano a un espacio habitable. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar a hacer el vínculo, ¿cierto?, que existe espacialmente entre el ser humano y la obra construida. Por lo tanto, ahora vamos a hablar sobre los primeros conceptos base para poder hacer este vínculo y este primer acercamiento. Claro, claro. Y ese vínculo, revisado, ¿por qué hablamos del concepto de habitabilidad? ¿A qué nos referimos a eso? Exactamente. Bueno, para eso nosotros le subimos un primer vínculo que está aquí, que Guillermo lo está mostrando. Es un extracto de un pequeño artículo que se hizo en la revista Arquine, que también les recomendamos la puedan revisar. Es una revista digital de arquitectura que habla sobre diferentes temáticas y siempre expone constantemente proyectos también. Entonces, ahí anótenlo como dato también, Arquine, para que esté también en su biblioteca digital. Bueno, le subimos este texto que en realidad no es muy largo, que está principalmente enfocado a hablar sobre la habitabilidad y su relación con la arquitectura. En el fondo, aquí comenzamos a tener el primer concepto de lo que dice la palabra habitabilidad, ¿cierto? Que en la Real Academia de la Lengua Española dice cualidad de habitable. Aquí ya estamos introduciendo al ser humano en un espacio y ese espacio se tiene que habitar. Y este espacio tiene que tener cierta relación con el ser humano, no solamente con sus proporciones tales, ¿cierto? No solo con sus proporciones físicas, sino que también qué va a ocurrir en ese espacio. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cierto? Claro. Entonces, esas son las primeras preguntas que nos tenemos que comenzar a hacer al momento de proyectar. De hecho, aquí hay una frase yo creo que es súper interesante o súper bonita también, cuando dice, el hombre, al ser el habitador de los espacios creados por la arquitectura, se convierte en el centro, el porqué y para qué del quehacer arquitectónico. Entonces, en el fondo que de repente cuando lo hemos conversado mucho con los estudiantes, que no nos podemos quedar simplemente en que esto se vea bien, sino que tiene que responder a las personas que lo habitan, las personas que lo usan, las personas que están al interior y por ende también, como hablamos en las sesiones anteriores, que responder a la medida del hombre, pero como tú bien decías, Domingo, creo que también aquí hay algo abajo donde no habla, que no es solamente de las situaciones físicas, Un poquito más abajo. sí, tienen aquí. Sin Ahí eso. embargo, aquí está. Sin embargo, el humano para apropiarse, identificarse, pertenecer a un espacio, requiere además de condiciones físico-espaciales, requiere un conjunto de condicionantes dimensionales, como son aspectos simbólicos, sociales, económicos. Podemos hablar de lo cultural, podemos hablar de las percepciones, podemos hablar de un montón de otras condicionantes y de otras medidas y otras capas de exigencia al espacio arquitectónico. Oye, y aquí nos podemos hacer una pregunta que tal vez cada uno se la pueda hacer de manera personal. En mi casa, en mi hogar, ¿son todos los espacios habitables o algo falta para que el espacio sea realmente habitable, para que el espacio realmente lo pueda usar? Empiecen a mirar también su entorno, sus cosas, a ver qué es lo que está faltando y cómo lo podemos ir mejorando. Si en el fondo lo importante de este tipo de carrera es que nosotros vamos
aplicando lo aprendido en nuestro hogar también, en nuestro contexto inmediato con nuestra gente. Por lo tanto, háganse esa pregunta, revisen su casa. Yo creo que con eso también van a comenzar a encontrar más respuesta a los ejercicios que estamos dando semanalmente. Claro, y como tú también dices, a cuestionarse las cosas. Muchas veces, y de un profesor que vamos a citar, incluso acá, me acuerdo que decía que cuando hacía ciertas preguntas en su momento de formación, decía, la respuesta era obvio, porque lo vivimos haciendo hace 200 años así. Exacto. Pero empezar a cuestionarnos si que vengamos o estemos viviendo hace 100 años, hace 50 años, hace 30 años, de alguna manera, eso no quiere decir que esté bien, eso no quiere decir que no nos haga daño, y eso no quiere decir que nos repercute incluso en nuestra calidad de vida, o que nos genere infelicidad porque no estamos en un espacio que nos permita expresarnos del todo en nuestras condiciones de ser humano. O sea, Oye, Guille, y aprovechando que mencionaste al grandioso Cristian Fernández Cox, por ¿qué ahí, pasión podríamos para allá? pasar inmediatamente a ver el documento que subimos. Este está acá. El documento, que es un Eh, extracto un extracto de un libro que él escribió, que, es, lo tengo aquí, no sé si se ve en alguna pantallita, pero aquí que está. sí se ve, sí, Está que, el libro. que es súper interesante, que es una revisión de los marcos teóricos y de la responsabilidad del arquitecto a la hora de realizar arquitectura. Y sobre todo el capítulo 2 sacamos un extracto porque hace y define un concepto o una palabra compuesta que es muy bonita, que es la bienestancia, que habla un poco de buscar la manera, por un lado, de subirle la responsabilidad al arquitecto de cuál es su misión, y a la vez de darle una medida donde podamos abordarlo. La bienestancia no es otra cosa que querer decir que bien se está aquí. No sé si quieres compartir algo de eso, Domingo. Sí, Guille, bueno, como decía Guillermo, este fue un profesor nuestro y este es un libro que les vamos a ir subiendo diferentes capítulos, un libro que en el fondo él comienza a filosofar sobre la arquitectura y sobre un proceso de vida que tuvo y ya como al final de su año escribió estas cosas y ya son como textos de culto en realidad para quienes estudian en los campos de la arquitectura y el diseño interior. Por lo tanto, pónganle harto ojo con eso. Y como dice Guillermo, el extracto que le subimos es bien corto, tiene 5 páginas y de 5 páginas tiene casi 2 y media, 3 páginas con imagen, pero es muy preciso en el significado de lo que es la bienestancia. Porque por un lado el texto anterior nos presentaba y hablaba sobre la habitabilidad, sobre qué es un espacio habitable, pero la bienestancia va un poco más allá de la habitabilidad, porque la habitabilidad solamente se queda en esa base, en la base del ser habitable. Pero la bienestancia, como dijo Guillermo, va más allá, va a decir que bien se está aquí, que rico este espacio. Entonces aquí ya le estamos añadiendo cualidades distintas al espacio que estamos habitando, no solamente funcionales, sino que también emocionales. Y ahí es donde comenzamos ya a trabajar y a involucrarnos con el ser humano mucho más allá de lo netamente físico y funcional, Sí. sino que nos comenzamos a involucrar con sus emociones, con lo que generamos en la mente de cada persona. Y eso es un trabajo que las personas que trabajamos creando espacios tenemos que tener muy considerado, porque vamos a trabajar con la psicología de las personas y son cosas que tenemos que entenderlas de alguna manera. Ya, exacto. Y tomar en cuenta también que una cosa que de repente, por obvia, se deja de lado y no se conversa, que es que la arquitectura se oída a través del tiempo. No es una fotografía, no es un segundo estático en nuestra vida, sino es algo que vamos a vivir, que podemos disfrutar o que podemos sufrir. Muchos de nosotros estamos en espacios que son, no nos generan bienestar, no nos generan una bienestar, sino que al contrario, nos generan una molestia, nos generan complicaciones. Entonces, nuestra misión casi ética como profesionales es buscar solucionar eso. Quizás no podemos hacerlo a todo el mundo, pero al menos sí en nuestro lugar de vivir, sí en nuestros clientes, sí en nuestros proyectos, y sí debe ser una búsqueda día a día de nuestro quehacer. Exactamente. Entonces, Mire aquí si podéis seguir sí, revisando el avanzando. texto, que en realidad como ustedes verán no hay mucho texto, pero en realidad es muy preciso en cuanto a presentar el concepto.
Claro. Habla también de algo bien interesante. ¿Puedes detener ahí un poquito, Guille? ¿Sí? Hay una parte que me interesó mucho. Es así como el término de habitabilidad ha sido a menudo reducido a que no haga mucho frío o que no haga mucho calor, que no haya goteras, a que las relaciones funcionales elementales estén bien. Entonces, incluso el mismo concepto de habitabilidad lo hemos seguido reduciendo a cosas que ya van más ligadas quizás como a hechos constructivos, ¿cierto? Al tema del frío, el calor, O a la pero norma, es que los a la espacios norma, habitables claro. están definidos por la OBU como tanto, tanto, tanto. La altura del piso cielo es 230, lo dice la UUP, claro. Pero como decís tú Guillermo, ¿está bien un espacio con una altura de 2,30 metros? ¿Está bien? Quizás sí, quizás no, para quién le sirve, que no. Pero Va a depender de qué hay en el espacio, porque si es, por ejemplo, un baño o una bodega, claro, puede ser. Pero si es, por ejemplo, un dormitorio, un living, por ejemplo, otro espacio, yo creo que necesitan otro nivel de importancia también. sí, Por lo tanto, una misma altura en un proyecto, una misma altura, no sería consecuente al momento de proyectar. Nosotros tenemos que pensar que cada espacio tiene su función y tiene sus proporciones que los da el ser humano, la habitabilidad, la bienestancia, el que son uso, conceptos que vamos a ir agregando, el uso, ¿qué y más? varios conceptos que vamos a ir agregando aquí en adelante también. Exacto. Entonces, aquí hay una cosa interesante como para explicar todo eso. Bueno, habla de nuevo de la estancia estadía, de la estancia habitación, habla del bienestar arquitectónico, un bienestar integral, corpóreo, sensible, estético y espiritual. Entonces, es muy bonito en ese sentido lo que te expresa y a la vez es una gran responsabilidad porque no es fácil poder lidiar y lograr todo esto a la vez. No exige de algún modo trabajo, no exige buscar recursos, no exige estudiar, no exige conocer a nuestro habitante, nuestro usuario, nuestro cliente, nuestro mandante, y todo eso, todas estas variables, lograr sumarlas y desarrollarlas en un proyecto arquitectónico de calidad. Y Aquí, hablando, Guillermo, eh, de proyecto arquitectónico y de calidad, no sé si queréis mencionar algo más sobre el texto, porque yo me quedo con esas dos últimas palabras uh-huh. para revisar el proyecto que tenemos preparado como link, para que lo puedan chequear. Sí, yo quería dejar como una pequeña tarea en este sentido, que por ejemplo aquí el profesor hace una alusión a que al interior de la iglesia de Rochamps, de Le Corbusier, que bien se está aquí. Dice, al interior de una casa de Barragán en México, que bien se está aquí, son arquitectos buenos y mundialmente conocidos, o estar en una plaza como la Plaza San Marco en Venecia, que bien se está aquí. Pero también en la escala cotidiana. Él dice, pasando otro de Rogelio Salmona, voy a Rogelio pasar al Salmona. último, cuando dice, en el segundo piso de mi estudio mirando el jardín, qué bien se está aquí. Entonces empezar a preguntarnos, cuando estemos en un espacio agradable, en un espacio que nos invita a quedarnos, un espacio que nos invita a la calma, un espacio que nos dice, que nosotros decimos, oye, qué bien se está aquí, empezar a preguntarnos por qué. Y asimismo, al contrario, en estos espacios, estar sentado no sé, en un café, estar sentado en la casa, en la tuya, en la de un amigo, estar sentado en la universidad y preguntarse, ¿se está bien acá? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque esas preguntas y esas respuestas que tú te vayas fabricando, esas observaciones que vayas haciendo, te va a ir guiando y en el desarrollo de la disciplina, te va a ir preguntándote y dándote cuenta cuando hay cosas que se repiten y que te hacen estar bien. O sea, muchas veces creemos y analizamos, incluso lo vamos a hacer ahora, la arquitectura a través de la fotografía. Pero no es solo porque se vea bien. Hay que empezar a conocer y a habitar y buscar estos lugares y al menos lugares que conocemos, analizarlos para que tengamos materia de conversación. Y porque el espacio se habita, no se ve a través de Y, fotografía. y ahí hay algo que tenemos que tener todo en cuenta. Uh-huh. Eh, la arquitectura se aprende solamente, o sea, se aprende principalmente observando más que leyendo. Tenemos que aprender a observar. Cuando vamos a trabajar con arquitectura, con espacios interiores, con diseño, tenemos que observar y cuestionar todo lo que estamos observando. Sí. Esa es la única manera y la principal manera de aprender, palpar, ¿cierto? Pensar, anotar todo lo que estamos viendo.
nos tenemos que convertir en observadores de todo nuestro entorno, nuestro contexto. Y también tenemos que observar cómo actúan las personas, cómo, por ejemplo, nuestros familiares usan el espacio, el living, el comedor, cómo se mueven, cómo se desplazan. Todo eso va dimensionando el espacio. O cuando ustedes, por ejemplo, en su casa tienen muebles o espacios que estorban. Bueno, ¿por qué estorban? ¿Qué pasa si los muevo? Es cuestionarse absolutamente todo el espacio habitado. Exacto. Por lo tanto, la tarea está también en eso, en anotar. Y Guille, ¿qué antes decir de algo? pasar al proyecto, yo creo que es súper importante que una de las cosas que nos pasa a nosotros como arquitectos, que por eso mismo nos terminamos volviendo muy críticos y empezamos a criticar y cuestionar todo, pero yo creo que hay que dar el paso siguiente, no solo cuestionarlo, sino que ser propositivo. Algo que no está bien, ver cómo lo podemos arreglar. Esa idea que tuvimos, anotarla y proponerla. Ese cambio que estamos dispuestos a esforzarnos por hacer y aunque el cliente no lo pidió, pero que sabemos que va a ser un aporte, hacerlo de todas maneras. Lo mismo con nuestros trabajos, o sea, vamos a cuestionar la realidad misma y a la vez tenemos que ser capaces de proponer una nueva realidad posible. Yo creo que a quienes nos están escuchando estudian arquitectura y diseño, obviamente han estado en casa de amigos, en casa de gente, y han pensado, bueno, ¿qué haría en este espacio? Este espacio está bueno, pero ¿qué le falta? A ver, ¿cómo lo modificaría? O en la universidad, o en la calle. Yo creo que las personas que trabajamos en esto constantemente nos estamos cuestionando y pensando cómo podríamos mejorar el espacio. Yo creo que es algo súper común, pero hagámoslo, potenciémoslo. Sí, sí. Ahora sí, este es un proyecto súper interesante y les vamos a dejar el link en disponible para que lo puedan revisar. Este es un proyecto que trata sobre nuevas formas de habitar o nuevas formas de vivir, entendiendo de que hoy en día de que la sociedad va cambiando constantemente y las formas de vivir y de cómo la gente lleva su vida está constantemente modificándose. Y esto tiene que ver un poco con eso, un proyecto que está hecho principalmente para una familia millennial, ya que para los millennials en realidad la familia también pasan a ser los amigos y tienen otra manera de vivir, deciden tener hijos a una edad más tardía. Bueno, hay un montón de factores que tienen los millennials que tal vez también, tampoco sienten mucho arraigo, quizás por tradiciones antiguas. Eh, los millennials, bueno, están buscando nuevas formas de habitar el espacio. ¿Cuál es el espacio que a mí me acomoda? ¿Cuál es el espacio, cómo yo quiero usar el espacio? Y por lo tanto, ellos lo que hacen, lo que se hace en este proyecto, se toma un espacio, un espacio de un departamento antiguo, como ustedes pueden ver, techo alto, muy amplio, y ahí ellos hacen su departamento, es un proyecto que va más principalmente ligado al diseño interior, ¿ya? Pero obviamente este proyecto lo interesante que tiene es que trabaja específicamente con los requerimientos de las personas que van a vivir ahí y con sus proporciones corporales también. Por lo tanto, la altura del mesón, la altura de la barra, la apertura de puertas, todos los elementos están directa y estrictamente relacionadas y diseñadas para las personas que van a habitar este lugar. Eso es lo que lo hace también tan interesante, los colores, ¿cierto? Domingo, ¿qué prefieres? ¿Que vayamos por las imágenes o vayamos bajando un poco? Sí, hagamos un repaso por la imagen. Ya, entonces, Y fíjense, tiene un área de 33 metros cuadrados. ya. ¿Cuántos departamentos hoy en día? 33 metros cuadrados y con suerte cabe una cama. La gente trata en esos 33 metros cuadrados de armar un living, un comedor, una cocina, un baño. Bueno, y aquí lo que nos está mostrando es que simplemente liberando el espacio y dejando obviamente en los perímetros todas las áreas y los elementos de servicio para guardar elementos. Ustedes fíjense en la cocina, los dormitorios. El espacio se ve mucho más amplio y las posibilidades que existen para modificarlo son tremendas. Ahora, Van, lo que estoy viendo este proyecto, es un proyecto que por un lado te hace inmediatamente viajar al minimalismo japonés, te hace viajar al modulor, al Neufeld, como el tema de las medidas, de la, se me acaba de ir el concepto del el trabajo de las medidas en razón del hombre. el, el que hicimos con el Neufort, Sí, pero es que eso tiene un nombre como técnico. de las proporciones, ¿cuál? No. Bueno, ya me acordaré.
Pero tiene esto como muy de los espacios, como tú decías, y de los espacios multifuncionales. Me hace acordar también de la Casa Poli, con sus espacios los muebles que se guardan dentro de los muros y los grandes closets que están realizados. Eh, Exactamente. aquí que aparece el Piense mesón eso. de trabajo, comedor, pero a la vez tiene espacio para guardar todo lo que es, por ejemplo, la vajilla de la cocina, y está asociado y genera este típico triángulo de lavado, cocina y preparación. Creo que está, como tú bien dices, es un entretenido trabajo. Trabaja con la planta libre también, muy preocupado de iluminación, que haya ventilación, iluminación natural. El baño, mira, increíble. Y un baño pequeño. Claro, y cómo mejora las condiciones de este baño, yo creo que influye mucho en este departamento en el ingreso de luz natural, porque aquí Sí. esta ventana, en vez de haberla cerrado, hicimos una ventana que permite la luz natural, la iluminación, que es claramente tipo LED, y los colores claros, pero como tú bien Mm, dices, marcando, con la cerámica marcando la altura del ser humano, eh, las posibilidades ahí de está. esta escalera mueble, esta escalera habitación, y hasta podríamos, pues, el baño debe estar acá, claro, el baño, la ventana que entra por ahí, y en Claro. vez de ser un típico baño cerrado con tabique, también vidriado para que permita el ingreso de luz natural. Y fíjate a lo que se reduce la habitación, porque nosotros hoy en día estamos acostumbrados a un tipo de habitación, que está la cama al centro, los dos veladores al lado y al frente el mueble con la tele. Claro, y aquí ¿Eso está bien? ¿Eso es lo correcto? ¿O nos podemos cuestionar eso? Fíjense este espacio. En el lo que, fondo, el espacio de la cama es bastante pequeño, es súper pequeño, pero en el fondo, al estar el espacio abierto y vinculado al resto de la casa, todo el proyecto se ve mucho más amplio en realidad de lo que es. exacto. Eso Y es lo lo otro que te iba a interesante. decir aquí, lo que hablabas tú recién de las alturas, que el baño tiene una altura que está disasociada de la altura interior del departamento. Exactamente. De hecho, yo creo que la altura del baño es bastante baja por lo que estaba viendo. Sí, sí. Está choro, está interesante. Pero Y fíjate, cómo este mira este espacio espacio. tiene una proporción áurea, pues en realidad está súper bien estudiado y está bien manejado todo el tema de los referentes. Aquí tenemos una elevación en axonométrica, en axonometría o isometría, los esquemas, Entonces, el walking es bueno closet, fijarse la habitación, a el lo que se baño. reduce el proyecto, a lo que se reduce el proyecto, un par de barras, ¿cierto? Que son estas barras que están en color celeste, y a esas barras se les van desplegando muebles y con eso uno puede armar el espacio. Listo. Ah, Y queda todo el espacio libre para hacer lo que queramos, lo que queramos. y de algún modo te obliga al estilo de vida en ese sentido, como decíamos en japonés, donde de noche se transforma en habitación, desplegamos las cosas dignas, en algún momento de la cama, la ropa y cuidamos las luces. A la hora de comer, todo se transforma en un gran comedor, en una gran cocina, y a la hora de trabajar es un área de trabajo completo. Es interesante porque te exige un cambio cultural difícil, desde los temas de los espacios polivalentes o Ahí está. multiusos. Aquí tenemos una interesante, también, no es una isometría, ¿qué tipo de esquema? Es como una planta con perspectiva. Una planta fugada, Sí. Y que el único fin no es para medirla, sino para ver cómo se habita el el espacio. espacio. Se trabaja como un corte. Sí. Y entonces, aquí hay para pensar, generalmente cuando las inmobiliarias nos entregan departamentos de este metraje, de 33, 35 metros cuadrados, generalmente nosotros los vemos y son departamentos donde no se puede hacer absolutamente nada. Son Exacto. departamentos donde si uno piensa habitarlos de manera tradicional, no nos funcionan, no funcionan. Pero si nosotros hacemos cambios y podemos cambiar nuestra forma de habitar y diseñar el espacio para nosotros mismos, para nuestras proporciones y para nuestro uso, todo esto cambia completamente. Y fíjate, ahí está, ese Corte. corte está bueno, Guillén, déjalo, mira, ahí se ve la escalera y cómo se guardan cosas abajo de la escalera. O sea, ¿para qué vamos a necesitar bodega? ¿Cierto? Y luego para entrar al baño, el espacio se ocupa completo, está bueno. Bueno, y como tú decías, quizás es un tema de tiempo, de dinero, de esfuerzo, pero que claramente empieza a valer la pena. O sea,
no tenemos por qué aceptar si las cosas están malas, por mucho que se vengan haciendo mal por muchos años, no quiere decir que tenemos que aceptar que se sigan haciendo así. Los cortes Exactamente. están brutales. Está bueno, súper bueno. Sí. Bien dibujado, bien explicado, así que un manjar de proyectos para que puedan revisar. Entonces yo creo que esto es interesante. Ahora, bueno, una planta también bien ordenadita, que las podemos revisar, la puedan incluso ocupar de referente, se puede copiar, y vamos estudiándolo y buscando las maneras de representar nuestros próximos proyectos con un análisis posterior. O sea, no es solamente porque tenga los bloques, no es solamente porque es lo que sé hacer en el computador, sino que hay que agarrar el lápiz, pensar un poco, reflexionar y darle vuelta de tuerca. De repente nos vamos a encontrar con cosas interesantes y con proyectos interesantes, y que nos pueden mejorar la calidad de vida a nosotros, a nuestros familiares y a nuestros posibles clientes en el futuro. Ahora que hablaste de bloques, Guille, yo creo que diseñar con bloques de AutoCAD o de Revit o lo que sea es lo peor que pueden hacer. Porque eso nos va a llevar a hacer proyectos de la manera tradicional que conocemos, ¿cierto? De lo que estábamos hablando anteriormente. Pero si no trabajamos con bloques, si pensamos en proyectar y diseñar el espacio de manera integral, vamos a llegar a soluciones como este tipo, proyectos de este tipo, bien pensados, bien trabajados. Sí. Por lo tanto, Ah, la tarea, Guille. Y además lo que iba a decir es que muchas veces los bloques no respetan la medida del objeto real. O sea, los refrigeradores ya son más chicos de lo que eran hace 30 años, más grandes de lo que deberían ser porque los espacios se están reduciendo. No sé, los artefactos, de repente hay que buscar el artefacto especial, el artefacto, ¿para qué ocupar el por defecto? Si todas las personas son distintas. Yo sé que el defecto facilita mucho las cosas, pero todas las personas son distintas. Deberíamos hacer, cada Sí. proyecto es un mundo nuevo, cada usuario es un mundo nuevo, cada habitante es un mundo nuevo. Tenemos que ser capaces de meternos en ese mundo nuevo. Sí, aparte, o sea, si pensamos en un bloque de un sillón, por ejemplo, el sillón lo podemos cambiar en 5 minutos. Por lo tanto, no hay que proyectar pensando en los bloques, hay que proyectar pensando en el ser humano. Y Exacto. así, y esto es lo que vamos a estar trabajando durante este semestre. Por lo tanto, atentos y atentas a las tareas y a las actividades semanales que se les están subiendo. Revísenlas, por favor. Eh, Guille, Yo creo que con esto terminamos. Yo me quedo pegado con esta imagen ah, ya. final porque me parece súper interesante. Me da la impresión de que este es un autoencargo. Se lo hicieron para ellos y, y, lo- Tiene toda la cara. y esta imagen de algún modo resume su vida, pues resume las cosas que les gustan, todas las cosas que pueden hacer, el mundo de posibilidades. Y incluso uno empieza a pensar, ya, una persona que tiene todos estos intereses en la cabeza ahora, claramente una habitación no puede ser un lugar estático. Entonces, es como lógico que si tienes una persona con tantos intereses, tienes que hacerle un espacio que se pueda transformar según su estado de ánimo, según el proyecto que te he metido, según si viene gente o no viene gente. También está claro que no es un espacio para una familia, no es una casa, una vivienda familiar. Es un espacio tipo Claro, estudio, 33 metros cuadrados, en que lo transformó para mejorar su calidad de vida. súper bien pensado. Sí. Me quedé pegado con la planta, está Sí. bueno. Bueno, Domingo, yo creo que en honor a la paciencia y la tolerancia de nuestros, no son televidentes, espectadores, invitados, y vamos a tener que buscarle el concepto de la gente que se anime a hacerle clic a este video. Gracias por vernos. Estaremos atentos a alguna retroalimentación y esperamos seguir mejorando y hacer cosas más entretenidas y con temas más de apoyo a la formación académica, pero que siempre ya busquen hablar algo que nos gusta a todos. O sea, son nuestros espacios comunes. Cuando nos juntamos vamos a terminar hablando siempre de estas cosas, y qué rico decir, oye, ¿viste el video que subí? Mira, el proyecto está súper choro, de estos españoles. Revísalo. Déjennos sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Que Vamos por el estén bien. siguiente. Hablamos. Chao, Chao. Guille. Que estén bien.